Televisa presenta. Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Si no le contesto, se desespera. Piensa que como... Va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 estaba Paul. Se hizo la boobie y el booty. Viste de Christian Dior. Activa a todas sus amigas con un call. La bebecita bebe y bebe weed. Fuma marihuana y también se mete piqui. Se la baila con la friki friki. La Primera Guerra Mundial. Un evento histórico que definió el acontecer del siglo XX. Devastó el orden político, económico y social de Europa. Fue uno de los enfrentamientos bélicos más mortíferos y prolongados sucedidos en la historia de la humanidad. Por su magnitud, fue considerada como la Gran Guerra. Inició a mediados de 1914. Participaron las grandes potencias industriales y militares de Europa, los países de mayor desarrollo, sumándose después los países colonizados como África, Estados Unidos, entre otros. Se agruparon en dos grandes bloques, la Triple Entente, que se fundó en 1907 y la conformaron Gran Bretaña, Francia y Rusia, a la cual se sumó Italia en 1915, contra Triple Alianza o Potencias Centrales, que fue creada en 1888 y se conformaba por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Una de las causas económicas que tuvo lugar en esta guerra fue la expansión del imperialismo europeo, que durante la colonización de África y Asia hubo un desarrollo económico e industrial desigual, ya que Alemania había llegado tarde al reparto y el Imperio Austrohúngaro poseían algunos territorios poco productivos, mientras que Inglaterra y Francia tenían el monopolio del desarrollo industrial. Desarrollo de la industria armamentística. Durante el periodo de 1900 a 1914, denominado la Paz Armada, todas las potencias europeas se asumían como defensoras de sus intereses nacionales, lo que condujo a una carrera armamentística en la que se diseñaron nuevas y mejores armas. Las potencias invirtieron grandes cantidades de dinero para aumentar y mejorar sus fuerzas militares y arsenales, al punto que al estallar la Primera Guerra Mundial, la violencia y la intensidad de los combates sorprendió al mundo. Las crisis marroquíes fue otra de ellas. La primera crisis marroquí, ocurrida en 1905 a 1906, que también es conocida como la crisis de Tánger, estalló cuando Francia pretendía crear un protectorado en Marruecos, pero Alemania y España se opusieron por tener intereses en la zona. En 1911 se desataba la segunda crisis marroquí, que fue propiciada por el despliegue de tropas francesas en el interior de Marruecos. Alemania acusó a Francia de que había transgredido el Acta de Algeciras y envió un buque de guerra al puerto de Agadir, de Marruecos, como medida de presión para hacer valer sus exigencias territoriales. Esta segunda crisis exacerbó los ánimos nacionalistas de franceses y alemanes, empeorando las tensiones internacionales que finalmente llevaron a la Primera Guerra Mundial. La crisis de los Balcanes, de 1906 a 1914, que a principios del siglo XIX el Imperio Otomano, Turquía, padecía una serie de crisis económicas, conflictos coloniales y revueltas internas. La Alsacia-Lorena, ocurrida en 1871. Tras la derrota sufrida frente a Prusia, Francia tuvo que ceder al Imperio Alemán los territorios de Alsacia y Lorena, los cuales había poseído desde 1648. Este hecho ensombreció las relaciones franco-alemanas, sembrando un sentimiento reivindicativo y revanchista en los franceses, quienes resentían la pérdida. Una causa no económica
fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo. Un grupo de jóvenes de la banda conocida como Mano Negra planearon un atentado en contra del archiduque Francisco Fernando de Austria. Cuando el archiduque iba a visitar a los lesionados del atentado, se encontró con un joven integrante de la banda, quien sacó su arma y lo asesinó junto a su esposa. Más que una causa, fue otro detonante de la Primera Guerra Mundial, lo que ocasionó que las potencias europeas convocaran a las alianzas formadas años y décadas atrás, encontrándose en guerra tan solo unas semanas después del magnicidio. Uno de los procesos de la Primera Guerra Mundial fue la Guerra de Movimientos, en el año de 1914 a 1915, que a través de una estrategia de desplazamientos rápidos de artillería y de tropas, Alemania quería derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia y así terminar la guerra en pocas semanas. Alemania invadió Bélgica, violando con ello la neutralidad de ese país. La intención era sorprender a los franceses por el norte y llegar hasta París en pocas semanas. Ante el empuje alemán, los franceses replegaron sus tropas y las concentraron en torno al río Marne. El comandante de las fuerzas alemanas optó por enviar algunas tropas al frente oriental. Los franceses aprovecharon este traslado de tropas para sorprender a los desprovistos alemanes en la batalla del río Marne, obligándolos a emprender la retirada. Aunque más tarde lograron estabilizar el frente, esta batalla puso de relieve el fracaso de los planes alemanes para vencer a los franceses mediante un ataque fulminante. En el año de 1915 a 1917 ocurría la Guerra de Trincheras. Esta guerra es conocida también como la Guerra de Posiciones. Una vez fracasada la primera ofensiva, los alemanes adoptaron una nueva estrategia y se atrincheraron a lo largo de cientos de kilómetros en el frente occidental, tratando de proteger sus posiciones y concentrando la mayor fuerza ofensiva en el frente oriental. Ambos bandos habían construido una línea de trincheras en zigzag difíciles de penetrar. Esta característica dificultó y prolongó los enfrentamientos, por lo que las trincheras ofrecían una gran protección, razón por la cual tuvieron que hacer uso de un importante recurso armamentístico y de artillería pesada. Las tropas se vieron obligadas a permanecer en espantosas condiciones, rodeados de alambradas, lodo, ratas, parásitos, una lluvia constante y cadáveres. Los soldados se ensordecían por las detonaciones de las armas automáticas y los nuevos inventos bélicos como los cañones, lanzallamas, gases, etc. En el transcurso de 1915, los alemanes habían alcanzado exitosas victorias. Sin embargo, en el occidental fueron los aliados quienes tomaron la ventaja. Durante 1916 se dio entre los ejércitos alemán y francés la batalla de Verdún, siendo la mayor y más larga de la Primera Guerra Mundial. Aunque al inicio Alemania mantuvo un predominio, los franceses resistieron, obteniendo finalmente la victoria. Hubo enormes pérdidas para ambos bandos, calculándose en 750,000 bajas, 350,000 muertos y 400,000 heridos. La batalla del Somme, en la cual las fuerzas británicas y alemanas combatieron contra los alemanes durante 5 meses. Por primera vez el ejército británico usó carros de combate. Tan solo durante el primer día de batalla, los británicos perdieron cerca de 60,000 hombres. Es importante añadir que durante el proceso de la Guerra de Trincheras, Italia, país aliado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro, se separó de estos y se unió a la Triple Entente. Guerra submarina. Los submarinos eran una armada secreta que solo tenían los alemanes. El objetivo de la armada alemana era dañar la flota británica por medio de ataques rápidos e interrumpir la importación de alimentos y materias primas. En la costa occidental de Dinamarca se desató la guerra submarina, denominada la Batalla de Jutlandia, el 31 de mayo de 1916.
en la que combatieron las fuerzas navales británicas y alemanas, donde murieron alrededor de 8.500 hombres y fueron hundidas 25 embarcaciones. Los ingleses perdieron 6.000 militares y 14 naves por 2.500 hombres y 9 barcos de los alemanes. A pesar de los números, no está tan claro que los alemanes fuesen vencedores y la disputa sobre el verdadero ganador aún persiste, ya que ambas naciones se atribuyen la victoria. Guerra rusa. El zar Nicolás II involucró a Rusia en la Gran Guerra para generar territorios e envió como carne de cañón a campesinos sin preparación militar. En febrero de 1917, Rusia tuvo que abandonar la guerra a causa de la revolución surgida en ese país. México declara su neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Desde el inicio de esta guerra, Alemania buscó la manera de que Estados Unidos no participara, y un conflicto entre México y Estados Unidos parecía la estrategia más viable porque uno de los efectos posibles que tendría sería la destrucción de los pozos petroleros. Por lo de ocurrir, Inglaterra tendría problemas de aprovisionamiento. Alemania tuvo varios acercamientos con los enemigos de Venustiano Carranza. Sin embargo, a partir de 1916 cambió su postura. Pase de Carranza desconfiaba a los alemanes por el apoyo que habían tenido de Huerta. Cuando Estados Unidos envió la expedición putativa, Carranza enfatizó su posición pro-Alemania y nombró como agregado militar en Berlín al México Ardolo Cum-Hanger. Tratados de paz. Los tratados de paz que se firmaron por separado entre los vencedores después de terminar la Primera Guerra Mundial fueron: Versalles, acuerdo en el que se le obliga a Alemania a pagar fuertes indemnizaciones a los vencedores. Saint-Germain-en-Laye, establece el desmembramiento de la antigua monarquía Habsburgo, el Imperio Austrohúngaro, y en su lugar quedó reconocida Austria como estado sucesor. Sèvres, acuerdo entre el Imperio Otomano y los aliados, con el objetivo de repartir gran parte del imperio entre los vencedores europeos de la contienda. Trianón, acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920. Se establecía la entrega de los territorios a Checoslovaquia, conformándose la nueva situación de Europa. Fin de la Primera Guerra Mundial. El 8 de enero de 1918, mediante las declaraciones de los 14 puntos, el presidente de los Estados Unidos hizo un llamado a las naciones europeas en el conflicto para que detuvieran el fuego y dieran paso a la reconstrucción del continente. Al retirarse Rusia de la guerra en 1917, los alemanes se adentraron en el territorio ruso, país con el cual firmaron un tratado de paz en marzo de 1918. El 3 de noviembre de 1918, debido a su debilitamiento en los balances, el Imperio Austrohúngaro firmaría un armisticio con el Triple Ende de la ciudad italiana de Padua. Tras el estallido de la Revolución Alemana, Guillermo II, abandonado por sus generales y sus súbditos, partió al éxito a Holanda durante la madrugada del 10 de noviembre de 1918. El 11 de noviembre de 1918, el nuevo gobierno alemán firmó el armisticio de Compiègne, acordando la rendición de las potencias centrales para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Para concluir nuestra presentación, la Primera Guerra Mundial fue el conflicto bélico de escala masiva conocido por la humanidad. El saldo fue realmente terrorífico y dejó a Europa sumida en muchas dificultades. Además, ocasionó grandes cambios en el orden geopolítico mundial y propició el diseño de nuevas fronteras y formas de gobernar, así como la introducción de nuevas tecnologías e importaciones, cambios en el rol de la mujer. Muchas gracias. Ella le gusta vacilar todos los weekends y janguear. Ella es loquita pero dulce como candy. Su la quiere en mi casa que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Ella le gusta vacilar todos los weekends y janguear. Ella es loquita pero dulce como candy.